Amén. Dios le bendiga. Qué bueno, ¿verdad? Que estamos en esta noche poder transmitir lo que es la escuela sabática de esta semana, así que el capítulo 5, ¿verdad? Que estamos estudiando de lo que es esta semana, así que damos gracias al Señor. Eh, Amén. Vamos a comenzar esta transmisión, así que Dios les Amén. bendiga a todos los que nos estarán viendo en esta noche, los que estarán Amén. conectados y escuchando esta transmisión. Queremos decirle que estamos aquí, ¿verdad?, con mi hermano Daniel eh, para poder hablar de lo que es este mensaje maravilloso, hermano Daniel. Qué bueno, ¿verdad?, que Amén. estamos conectados en esta hora para poder Amén. hablar este mensaje maravilloso. Si alguien, ¿verdad?, está ahí conectado, si nos puede, por favor, decir si está bien la transmisión, si se escucha bien, para poder continuar. Estamos en el capítulo 5. Solo vamos a Amén. esperar que alguien nos pueda decir si está bien, ¿verdad?, lo que es la transmisión. Gloria al Señor. Amén. Bien, vamos a comenzar. Damos gracias al Señor porque nos da esta oportunidad de poder hablar de la palabra del Señor. Así que Dios nos bendiga a todos en esta hora. Qué bueno, ¿verdad? Amén. Es el Señor que nos permite esta oportunidad para poder estar reunidos todos juntos en, Amén. en esta transmisión, ¿verdad? Así que bienvenidos todos aquellos que estarán conectados en esta hora. Tenemos aquí a mi hermano Daniel también con nosotros. Hermano Daniel, para que nos pueda saludar en esta noche. Amén. Sí, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos todos a mi hermano Adiel a una lección más de la escuela sabática que corresponde a la lección número 5 del libro de Oseas. ¿Verdad? Una experiencia maravillosa del profeta Oseas a través de un perplejo, ¿verdad?, de la vida de él y de la orden que Dios le dio para hacer ver al pueblo eh, pues la condición en la que el pueblo había caído, y seguimos, ¿verdad?, con la misma secuencia de con respecto a la historia de este acontecimiento dado en Samaria, que era la capital de Amén. Jerusalén. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Que estamos en esta hora ya pues queriendo de alguna manera hablar este mensaje que este capítulo 5 nos va a dejar en esta noche. Así que queremos, ¿verdad? También si hay alguien escuchándonos en esta hora, si tienen preguntas o si de alguna manera quieren también comentarnos o algo que puedan añadir a lo que es este estudio, lo pueden hacer, ya que por esa razón lo hemos hecho vía, ¿verdad?, transmisión y no grabación, sino para que todos seamos participantes de alguna manera, pues, y aprendamos todos juntos de este capítulo maravilloso. Quisiéramos comenzar Amén. en este día, hermano Daniel, a poder leer los primeros versículos que vamos a Amén. entrar en lo que es el estudio de esta noche. Comenzamos a leer, vamos a leer los primeros 4 versículos para poder Amén. entrar a lo que es el estudio de esta noche. Dice así: Amén. Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel, casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en Ujú. convertirse a su Dios.
porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Bien, qué bonito, ¿verdad, hermano Daniel? Que Amén. primeros versículos nos hacen, ¿verdad?, de alguna manera entender, y es un mensaje directamente para los sacerdotes que habían en el pueblo de Israel. ¿Qué considera usted, hermano Daniel, acerca de estos primeros versículos para poder entrar en lleno a este estudio bíblico? Amén. Sí, si vemos, ¿verdad?, cómo transcurre, ¿verdad?, los eventos y las profecías dadas a Osea a través de él, ¿verdad?, al pueblo. Vemos que en el capítulo 4 del libro de Oseas, Dios le hace un llamado al pueblo, haciéndole ver que tanto em, las personas de Israel como los líderes de Israel habían caído en un estado de desconexión con él. Israel había caído en corrupción, no solo el liderazgo, sino también los individuos de este pueblo, ¿verdad? Eh, Habían caído. Ahora Dios en el capítulo 5 hace un llamado específico al pueblo y a los sacerdotes del pueblo, porque Ujú, comienza diciendo el versículo 1, sacerdotes, no dice pueblo. O sea, es específico en decir, sacerdotes, escuchad esto, estad atento, casa de Israel, casa del rey, escuchad, porque el juicio es contra vosotros, pues habéis sido lanzados en Mispa, red de extremidad sobre Tabor. Ahora, es una exhortación, ¿verdad? ujú, Es para las diferentes clases de personas que se encontraban en el reino del norte, ¿verdad? Entre ellos sacerdotes, que comienza primero enfatizando el sacerdocio y ujú, después a los ciudadanos, a los miembros de la familia real, que en ese entonces había, ¿verdad? Eh, También estaba haciendo un énfasis de el dominio divino de los requisitos morales y espirituales de igualdad o que habían en el pueblo, ¿verdad? ujú, Ahora, entre ellos estaban libres, ¿verdad? Y para obedecer y desvanecer la divina ujú. ley de justicia, no se hace concepción de personas, todos están en el mismo nivel, será juzgado por la misma norma. Ahora, prácticamente en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10 y en el versículo 17, vemos cuando Dios hace un llamado y lleva un juicio, no excluye a unos ni a otros, sino que al Ujú. final los involucra a todos. Ahora, algo muy importante es que, o sea, le está diciendo al pueblo que el juicio es para ellos, ¿verdad? Y me gustaría Ujú, leer Segunda de Crónicas, capítulo 15, Segunda de Crónicas, capítulo 15. Allí en el libro de Crónicas hay un relato muy importante para ver con respecto a quién era dada esta profecía, ¿verdad? De quién en ujú. realidad está hablando. O sea, Segunda de Crónicas 15 dice así, Amén. Segunda de Crónicas, permítame, capítulo 15 y su versículo 3 dice así, eh, muchos días ha estado Israel sin el verdadero Dios, sin sacerdote que le enseñe y sin ley. Ahora, está hablando, ¿verdad? Aquí de una gran reforma religiosa, Dios. Ujú, Les está trayendo un juicio, pero a la misma vez, Segunda de Crónicas, que es la conexión con Osea, ¿verdad? Que está hablando específicamente a qué Osea se estaba refiriendo, está refiriéndose, ¿verdad?, hacia un mover de una reforma hacia la ley de Dios, porque como recordamos, ¿verdad?, la ley de Dios ha sido por muchas veces objeto de darle invalidez, cuando la ley de Dios pues nunca puede perder su validez. amén. Recordemos también, hermano Daniel, de que estos versículos que estamos leyendo, de Ujú, alguna manera, ¿por qué razón habla de esta manera, esta metáfora que estamos viendo, ¿no?, en esta oportunidad, lo ujú, que es Mispa y lo que era Tabor? ujú. Son Amén. dos cosas muy diferentes, ¿no?
donde dice lazo en Mizpa y red en Tabor. ¿Por qué razón habla de esta manera lo que es la palabra del Señor? Ambas expresiones, recordemos que son metáforas de trampa, eso es lo que estamos viendo acá, usadas para denunciar cómo los líderes o los sacerdotes de alguna manera eh, inducían al pueblo o a la casa de Israel y estaban engañando y los estaban atrapando, Ujú. espiritualmente hablando claramente, y llevándolos al pecado. Esto era lo que Amén. los sacerdotes estaban haciendo. Por esa Ujú. misma razón, en lo que es este capítulo 5, hermano Daniel, vemos que dice la Ujú. palabra del Señor, castigo de la apostasía de Israel. Pero este va directamente Ujú. con lo que eran los líderes espirituales que esta gente tenía. De alguna manera, Amén. vamos a ver y vamos a considerar en este estudio, vamos a ver que tanto los líderes son juzgados y tanto como el pueblo también. Entonces, veamos Ujú. esta maravillosa enseñanza que nos va a dejar a cada uno de nosotros. Para Amén. continuar, hermano Daniel, quisiera enfocar de que lo que es Mizpa y lo que es Tabor eran lugares conocidos directamente como un uso religioso en aquellos tiempos. Por eso Ujú. los sacerdotes iban ahí, eran lugares como de alguna manera montaña, porque recordemos que en lo que fue la historia de Israel, los lugares altos los ocupaban ellos para lo que eran sacrificios o para lo que eran rituales que el pueblo de Israel hacía. Entonces Ujú. vemos de que de alguna manera estos dos nombres, lo que es Mizpa y lo que es Tobar, eran lugares estratégicos que los sacerdotes usaban para poder manipular al pueblo, para poder llevarlos al pecado, para poder hacerles ver de que aparentemente estaban haciendo las cosas bien, pero ante los ojos de Dios todo lo que ellos hacían estaba mal. Recordemos Amén. de que no todo lo que el pueblo de Israel hacía estaba mal. Habían cosas que lo hacían bien, claramente, porque la verdad y el mal de alguna manera se mezcló en el pueblo de Israel. Y es lo mismo que Ujú. en nuestros días estamos viviendo también, hermano Daniel. Amén. Amén. Sí, es bien importante lo que usted mencionaba con respecto a Ujú, Mispa y Tabor, que lo menciona, ¿verdad? En los primeros versículos, algo también muy importante. Quisiera leer el comentario que dice: Mispa y Tabor se mencionan juntos quizás para mostrar la amplia propagación, como usted decía, de la mala influencia en el país, pues el ujú, monte Tabor está al oeste del Jordán y Mispa quizás en Galaad. Generalmente ujú, se da por sentado que esto no se refiere a la mispa de Benjamín, puesto que eh, estaba en el reino del sur. Entonces, creo que el comentario pues aclara lo que usted decía, ¿verdad? Que era una ujú. manera como de hacerle ver hasta qué extremo habían llevado estos lugares donde en un momento se hacían holocaustos, se hacían sacrificios, ¿verdad? Y cómo Ujú, pues hoy de esta manera se estaban utilizando mal. Hoy en la actualidad pues podría estar pasando lo mismo, tal vez, sí. ¿verdad? Dentro del pueblo de Dios, hoy no existen tal vez los lugares altos o los montes altos, pero existen los templos, las casas de oración, donde existe el lugar santísimo que es el púlpito, como se le conoce, ¿verdad? Y de alguna manera, pues tal vez puede estar siendo utilizado para enseñar Ujú, voluntades incorrectas fuera de la voluntad de Dios. El llamado también es para nosotros, todo el que predica ujú. la palabra de Dios. Como dice Apocalipsis, ¿verdad? Que el que es justo, ¿verdad? Siga siendo justo y el que pues sigue enseñando justicia, Claramente sí, pues amén. que Ujú, lo siga enseñando, ¿verdad? Entonces, Dios les hace el llamado al pueblo. Ahora Dios también nos hace un llamado no solo a los sacerdotes, no solo a un liderazgo de la iglesia, sino también todos aquellos que predicamos la palabra de Dios, que de alguna manera pues estamos involucrados dentro de este ujú. mensaje porque nos conlleva a un autoexamen para ver hasta dónde estamos enseñando justicia a las multitudes.
Sí, por eso es importante, hermano Daniel, aplicar este contexto a la vida de hoy día en cada uno de nosotros. Así como el Ujú, pueblo de Israel tuvo estos líderes religiosos y les llevaron, ¿no?, a vivir de la manera que vivieron, así podemos ver que hoy en nuestros días también hay gente que está induciendo al pueblo de Dios, a gente que posiblemente inconscientemente está posiblemente en una iglesia equivocada donde no tendría que estar. Pero lo que a mí me ujú, gusta de todo esto, del plan maravilloso de Dios, hermano Daniel, es que de alguna manera el Señor tendrá que sacar a lo que es pueblo verdadero de todas las iglesias que existen, iglesias pentecostales, iglesias posiblemente católicas, y así de esta manera el Señor, nuestro Dios, tendrá que juntar a su remanente de los cuatro ángulos de la tierra, claramente como lo dice Apocalipsis, y ujú. tendrá que reunir a su pueblo para que un día, cuando Cristo venga en gloria, cuando el Señor, ¿verdad? Con voz de mando, con voz de arcángel, dice, con trompeta de Dios, vendrá en las nubes a recoger a su pueblo. Entonces, vemos de que esta gente que ahora está yendo por un camino equivocada, por un camino erróneo, en una doctrina equivocada, llegará el tiempo donde Dios abrirá el corazón de estas personas y el entendimiento para de alguna manera, hermano Daniel, convertirse a la verdad. Y eso es lo que el problema que tuvo el pueblo de Israel, que estaba viviendo equivocadamente, estaba adorando equivocadamente, estaban yendo en pos de otros dioses, lo cual veíamos del capítulo 1 al capítulo 3, donde Ujú. Dios, ¿verdad?, los comparó y les hizo ver en la idolatría que estaban cayendo. Entonces, por esa misma razón, vemos que ahora Dios ya está juzgando directamente. Primero comenzó, ¿verdad?, con los líderes espirituales, pero más adelante en este mismo capítulo vamos a ver las consecuencias que tiene un pueblo cuando está equivocado, cuando está yendo en el camino equivocado. Hay consecuencias tanto Amén. para los líderes y tanto para los que están siguiendo a esos líderes. Por eso, algo que yo siempre Amén. digo, hermano Daniel, es de que uno tiene que considerar si está en una doctrina donde se predica la sana doctrina, porque hay muchas doctrinas, si uno se pone a estudiar las diferentes tipos de doctrinas que hay tanta doctrina que está fuera de los límites bíblicos que nosotros encontramos, lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros. Y qué bueno, ¿verdad? Que ahora tenemos esto de lo que es las redes sociales para poder llegar a cada uno de ustedes y poder de alguna manera explicar con claridad lo que es la palabra del Señor. Así que en esta noche damos gracias al Señor, ¿verdad? A los hermanos que están conectados con cada uno de nosotros en esta noche, Amén. los que se van a conectar después también, damos gracias a nuestro Dios. Así que, hermano Daniel, Amén. eh, seguimos con el versículo 3. Yo conozco a Efraín e Israel me es desconocido. Parece que lo que dice en el capítulo, en el versículo 3, donde dice, yo Ujú. conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, ahora, oh Efraín, te has prostituido y has contaminado a Israel. Esto me llama mucho la atención porque de alguna manera, donde dice, Israel no me es desconocido, es una forma enfática en hebreo que se transmite lo siguiente. Dios conoce Ujú. perfectamente la condición moral y espiritual de su pueblo. No hay nada oculto en él, ni siquiera la hipocresía religiosa. ¿Cree usted, hermano Daniel, de que algo se le puede pasar por alto a nuestro Dios? Yo considero que no. Amén. Sí, es muy importante porque dice, Israel no me es desconocido. Dios Ujú. pues ha venido tratando con el pueblo desde muchos años, desde que lo sacó de Egipto, pues por eso él dice, de Israel no me es desconocido. Ya lo conozco, ya sé pues cómo mi pueblo actúa.
a veces de Ujú, maneras incorrectas. eh, y existe pues, de alguna manera, pues Dios se desagrada de las ujú. prácticas, ¿verdad? Del pueblo, pero aún así, Él está dispuesto, ¿verdad? A restaurar al Israel espiritual también de este tiempo. Amén. ¿Sabe cómo considero estos versículos yo, hermano Daniel? Es Ujú, que en otras palabras, ya en nuestro lenguaje, ¿no? Podemos ujú, ver este texto o el contexto de todo esto de esta manera. Ustedes pueden tratar de aparentar devoción, pero yo veo su verdadera condición. Sé que están ujú. contaminados con idolatría y han caído en prostitución espiritual. Ahora, yo pregunto una cosa en esta hora. ¿Será que en nuestros días también podemos aparentar nuestra devoción con el Señor? Sí, de alguna manera pareciera ser, ¿verdad? De que eh, aparentamos estar conectados con Dios cuando verdaderamente podemos estar desconectados con Él. Ahora, uno de los principios que Deuteronomio presenta cuando Ujú, Dios da las órdenes al pueblo, Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que su ley va a pasar de generación en generación. Sus padres, dice, los contarán a sus hijos a sus hijos, y así sucesivamente. Ahora, eh, Jesús también dijo en Mateo, ¿verdad? Que cuenta más que todo Mateo relata la parábola de la higuera, que ujú. aparentemente tenía frutos, pero no tenía frutos, solo Amén. tenía hojas. Ahora, Amén. podría estar surgiendo hoy en nuestras vidas dicha condición en este tiempo, sí, porque Jesús en Mateo capítulo 24, él fue muy enfático y él dijo que por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se iba a enfriar. Ahora, Sí, amén. el mandamiento principal dice que es el amor hacia Dios o hacia los demás. Amarás a tu prójimo y ese es el principio, porque el apóstol Santiago dice que si no amamos al que vemos, no podemos amar al que no vemos. Entonces, Sí. de alguna manera, pues podríamos estar desconectándonos con Dios. Ahora, eso no significa de que estemos perdidos, el hecho de que hay Ujú, momentos en la vida que nos desconectemos de Dios, no, sino que cuando verdaderamente sí podríamos estar ya perdidos es cuando ya no hay cabida para el Espíritu Santo, para que nos haga redarguir, para que nos haga entender de nuestra condición. Ahí sí estaríamos en serios problemas. Pero mientras ujú, sigamos luchando, mientras sigamos acercándonos a Dios, como decía el apóstol Pablo, no es que yo lo haya ganado, dice, ya todo, porque pues ujú. hay mucho que aprender, dice Pablo, pero así similar tiene que ser nuestra convicción, nuestra firmeza en la fe, que día con día mejorar, mejorar y mejorar y ver los ejemplos. Esta escuela es una maravillosa escuela para reflexionar y ver qué tan cerca estamos de Dios y qué tan lejos también podemos estar de Él. Amén. Me gustaría continuar leyendo el versículo 6 Sí, para seis. poder Ujú, continuar con este estudio. Versículo 5 dice la palabra del Señor. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le ujú, hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora, en un solo mes, serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gaba, trompeta en Rama, sonad ujú. alarma en Bet-Eben, tiembla, oh Benjamín, Efraín será asolado en el día del castigo y en sus tribus de Israel hice conocer la verdad. ¿Sabe algo que me llama bastante Ujú, la atención? Y es que eh, este versículo yo simplemente me imagino de que
andaban, ¿verdad? Los sacerdotes y el pueblo también Ujú. con sus sacrificios, queriendo encontrar, ¿no? La bendición del Señor, queriendo encontrar de alguna manera que Dios les pudiera escuchar o pudiera de alguna manera contestar las peticiones de ellos, porque Amén. recordemos que, ¿verdad? Que en aquel tiempo el pueblo de Israel tenía un acercamiento con Dios bien, pero bien cercano. Por ejemplo, el sacerdote tenía la vestimenta, ¿verdad? De lo que era el éfod en su pectoral, Ujú. tenían las piedrecitas del Urim y el Tumim, en el cual podían preguntarle a Dios y Dios contestaba directamente con los sacerdotes. Entonces, el Amén. pueblo tenía esa dicha tan grande. Ahora bien, donde en el versículo 6, donde dice, con sus ovejas y sus vacas andarán buscando a Jehová y no Amén. le hallarán, se apartó de Ujú. ellos. Algo que podemos enfatizar en esta hora es de que Dios se aparta donde están los hijos de desobediencia, donde están aquellos personas de que están queriendo buscar al Señor, pero lo están haciendo de una manera equivocada como el pueblo de Israel estaba en aquel entonces. Amén. Sí. Eh, es muy importante lo que usted estaba enfatizando. Quisiera nomás leer también con respecto al punto, Primera de Ujú, Reyes 12:33, y dice así, Primera de Reyes 12:33, hablando del reinado de Jeroboam, dice, sacrificio pues sobre el altar que había hecho en Betel a los 15 del mes, con octavo al mes, que él había inventado de su corazón. Así estableció esa fiesta para los israelitas y subió al ujú, altar para quemar incienso. ¿Qué había hecho Jeroboam acá? Había ujú, inventado, porque dice el texto, que incluso si lo leemos desde el versículo 25, que Jeroboam inventó una fiesta para ujú, llevar al lugar alto sacrificio, haciendo como querer ver que era una verdad. Por ejemplo, hoy se enseña de que el sábado no es necesario guardarlos, sino simple y sencillamente elegir un día para conectarse con Dios, ¿verdad? Ahora, no es que estamos, ¿verdad? Pero el punto tiene mucho que ver, porque Jeroboam, ¿verdad? ujú, Que es el del tiempo que estamos hablando en sí, que también tuvo que ver en el reinado, que es Jeroboam segundo, no Jeroboam primero, para aclarar el punto, eh, que estuvo en tiempos de Osea, está hablando en Primera de Reyes, en el capítulo 12 y en el versículo 33, de que él inventó un día para hacer un ujú. holocausto a Dios. Porque los israelitas tenían su sábado, ¿verdad? También para hacer su fiesta. Y podemos leerlo del versículo 25 al 33 y vamos a entender bien por qué leí esta cita, que tenía que ver con la escuela. Mucho porque Jeroboam inventó algo que no estaba establecido para hacer Ujú, querer ver al pueblo que iba acorde a las órdenes de Dios, solo por simple y sencillamente era que era un acto de adoración. Pero sí, recordemos que la Biblia enseña de que no todo el que me diga Señor, Señor, pues entra al reino de los cielos, entrará. ¿verdad? Ujú, Sino el que haga la voluntad de mi Padre. Recordemos que si recordamos bien la historia en Segunda de Reyes de Elías, no todo el holocausto se quemó nada más el de Elías, porque era el que agradaba a Dios. Entonces, sí, amén. eh, para enfatizar con respecto al versículo 7, quería tocar esa cita, ¿verdad? Para aclarar a qué se estaba refiriendo en sí, o sea, con respecto al versículo 7. Amén. Y también, hermano Daniel, es de considerar también por qué la palabra del Señor dice que ellos tenían hijos extraños. Ujú. De alguna manera, los hijos de Israel, los, al principio, ¿no? De lo que era su pueblo, desde salieron de Egipto, luego entraron a lo que fue la tierra prometida y ya, ¿verdad? Cada tribu tomó su posesión. Eh, de esta manera, ¿verdad? Los hijos que nacían dentro de lo que era la bendición de Dios, estos hijos de alguna forma eran instruidos, eran criados, Ujú. eran crecidos en lo que era el pueblo de Dios, en una adoración verdadera, en una íntima comunión con el Señor,
pero conforme el tiempo fue pasando, vemos que estos hombres o este pueblo, directamente hablando, se fue yendo en pos de otros dioses, se fue adorando a otros dioses, se fue haciendo alianzas con otras naciones y los hijos que iban naciendo ya iban con una mentalidad diferente. Por eso hoy en Ujú. día vemos, ¿verdad?, que en las iglesias, bueno, en nuestra iglesia se ve de que hay hijos que nacen y ya vienen con una mentalidad diferente que ya no le gusta, digamos, cómo se canta en la iglesia, cómo se adora en la iglesia, y lo que hacen es, de alguna Ujú. manera, ven que allá afuera, ¿verdad? Lo hacen diferente, ven que allá afuera se está haciendo de una manera más diferente a cómo nosotros lo hacemos, y ya esta Amén. gente que van haciendo, esta generación nueva, ya va yendo en pos de otra forma de adorar. Pero nosotros Amén. hemos considerado que la Biblia siempre nos dice que debemos de pararnos en el camino y preguntar por esa senda antigua. Mm. Esto no quiere decir de que no se puede hacer cosas nuevas o cosas diferentes, pero siempre, ¿verdad?, en el orden y en lo que se basa en la palabra del Señor, ¿no? ¿Verdad? Salirnos de lo que es la palabra del Señor, cómo ella nos instruye a cada uno de nosotros. Amén. Sí. Continuamos, ¿verdad? Con Amén. el Vamos a versículo leer versículo el 9. 10, creo que nos quedamos. Amén. Amén. Los Vamos a príncipes de Judá, ¿sí? leer el, Eh, los, el 10 el hasta el 10. 14. Los príncipes de Judá son como los que traspasan los linderos, como agua de ramera, mira sobre ellos. Efraín es oprimido, quebrantado en juicio, porque quizás andar en pos de vanidades. Yo seré como polilla a Efraín y como carcoma a Judá. Cuando Ujú, Efraín vio su enfermedad, a Judá su llaga, Efraín acudió a Siria, envió un mensajero al gran rey, pero él no os podrá sanar ni curar vuestra llaga, porque yo ujú. seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá, y yo mismo arrebataré y me iré, tomaré, y no habrá quien lo libre. Amén. Bien, si vemos, ¿verdad? Dios hace como un énfasis de cómo Él examina el corazón del pueblo, ¿verdad? De todo el Ujú, pueblo, cómo Él se acerca al pueblo. Incluso algunos tal vez conocemos ese animalito que se le conoce como carcoma, es algo que ujú, carcome la madera, ¿verdad? Por muy fina que sea, Él penetra. El apóstol Pablo dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, ¿verdad? Que ujú. penetra dice, hasta lo más profundo del ser, de nuestro ser, y pues quiebra todo tipo de las coyunturas, dice, los tuétanos y todo, dice el apóstol Pablo, haciendo una descripción. Ahora Sí. en Oseas capítulo versículo 12, dice que él será como una carcoma, dice, para Judá. ¿Cómo Ujú, es esa importancia que Dios le da para restaurar a estos pueblos? En el libro de Sofonías, perdón, en el capítulo 2, en el versículo 3, Dios dice al pueblo que los va a investigar con candiles, dice. Va a ir ujú. al pueblo y los va a visitar para ver qué el pueblo verdaderamente está haciendo. Probablemente día con día el Señor nos visita a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro diario vivir, visita nuestras obras, nuestras palabras, nuestras decisiones, Sí. nuestro caminar, nuestro interactuar, todo lo visita Él de parte de nosotros porque eh, somos embajadores de Cristo en esta tierra y por ende tenemos que representar a Cristo de la mejor manera. Entonces, Ujú, de alguna manera, pues, estamos llamados todos, así como este pueblo, que Dios lo iba a llegar como una carcoma, dice, a visitarlo. De alguna manera sí. Dios nos visita todos los días a nosotros con esa misma intención, para querernos ver y querernos hacer reflexionar cuando actuamos mal y de alguna manera pues sentir esa culpabilidad de que lo que hemos hecho es incorrecto, ¿verdad? Ujú. Y volvernos al Dios de la salvación y de la restauración.
Amén. Me gustaría, hermano Daniel, concluir con el último versículo y ya ir concluyendo lo Ujú. que es el estudio, ¿verdad? De lo que es este maravilloso Amén. capítulo 5. Dice el versículo 15: Ujú. andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Sabe que este Ujú. versículo a veces me da como de alguna manera tristeza, porque la gente hoy día, aplicándolo en nuestros días, hermano Daniel, la gente hoy día busca de Ujú. Dios cuando las cosas van mal. Amén. Busca de Dios cuando hay enfermedad, cuando de alguna manera están pasando momentos difíciles. Ahí, ¿verdad? Nos acordamos de Dios. Y no estamos diciendo de que eso está mal, sino que estamos tratando de enfatizar y concientizar a lo que son las personas de que no necesariamente debemos de esperar, ¿verdad? Lo que es la tormenta y poder buscar un refugio en el Señor. Sí, sí sabemos, ¿verdad?, que Ujú. el amor de Dios es tan grande para con la humanidad, que aunque el Ujú. pueblo se haya descarriado, que aunque la gente no viva conforme a la voluntad de Dios, vendrá un momento que esa gente busque de Dios y Dios, ¿verdad?, es tan bueno y es tan maravilloso con cada uno de nosotros que Él siempre, siempre los estará esperando con los brazos abiertos a todo aquel. No importa, ¿verdad? Si ha caído tan bajo, el Señor siempre lo verá Ujú. con ojos de misericordia, con ojos de amor. Y eso es lo que estamos viendo en este versículo. Andaré y Amén. volveré a mi lugar. Quiere decir de que ya Dios ya no iba a estar con ellos. Ya Dios se tuvo que alejar de lo que fue el pueblo de Israel. Tuvo que ir nuevamente a su lugar y dejar, ¿verdad?, lo que es el pueblo sin Dios, el pueblo sin protección, sin el poder de Dios con ellos. Y algo que me llama bastante la atención, donde dice, y busquen mi rostro en su angustia, me buscarán. Cuando decía, ¿verdad?, el versículo que leímos al principio, que tenían que tocar trompeta en Gabá y en Rama, entonces vemos que cuando ese versículo y el significado de todo esto es de que de alguna manera, cuando el pueblo tocaba trompeta, era una forma de alertar al pueblo. Cuando aquellas personas, ¿verdad?, que estaban Ujú. en aquellas torres, tocaban lo que eran los centinelas, tocaban las trompetas, era para alarmar, era para decirle al pueblo que venía un peligro. Entonces, el peligro que puede haber en nuestros días es que hay muchas cosas que nos pueden alejar de nuestro Dios. Hay cosas que nos pueden, ¿verdad?, quitar esa devoción con el Señor. Hay cosas que nos pueden quitar lo que es la oración con nuestro Dios. Y hay muchas cosas que nos pueden apartar de este camino maravilloso y de alguna manera ir, ¿verdad?, así como el pueblo fue de una manera adorando equivocadamente a nuestro Dios. Amén. Sí, es muy importante lo que usted recalcaba al final del versículo y de ese texto del capítulo, Ujú. del versículo 15, y se puede sacar un gran sermón, ¿verdad? De dichas palabras de restauración. Vemos como al final Dios termina expresando su amor para el pueblo en Jeremías capítulo 29, versículo 10 al 14, dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, entonces Sí. me buscaréis, dice Jehová, les dice Jeremías, y me buscaréis de todo vuestro corazón. Clamad a mí, yo responderé y les voy a enseñar Ujú. cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Algo muy importante que me llama la atención, hermano Adiel, para concluir la escuela, es que Dios, a pesar de cuán lejos como seres humanos nos vamos, a pesar de cuán lejos quizás nos alejamos de Él, en esos Ujú. momentos donde muchas veces nos sentimos solos, donde muchas veces creemos que todos se han alejado de nosotros. A veces podemos creer que nuestras familias se han alejado, nuestras amistades se han alejado,
Dios se ha alejado de nosotros, Dios está ahí para nosotros. Sí. Aunque nosotros creamos de que Dios se ha alejado de nosotros, Dios no se ha alejado de nosotros en ningún momento, sino que Él nos Ujú. permite pasar el proceso para ser refinado como el oro. Mire lo que dice David en el Salmo 32, y esto me llama mucho la atención, porque así como Israel estaba encubriendo su pecado y no quería reconocer su error, David cayó en la misma condición. Y dice David Ujú. en el Salmo 32, dichoso aquel a quien es perdonado su transgresión y cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Sí, Mientras amén. callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de Ujú. día y de noche se agravó sobre mí tu mano, mi verdor se volvió en sequedad de verano. Guau. El 5 dice, entonces te declararé mi pecado y no cubriré mi culpa. Dije, dice David, confesaré mis rebeliones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. De alguna manera Dios le está diciendo al pueblo, ¿verdad? Que cuando lo iban a, que en el momento de angustia, iban a Sí. reconocer que habían pecado delante de él. David dice, Amén. encubrí mi pecado hasta un extremo que mis huesos sentían que se envejecían y que no podía y que tenía ese pecado ahí. El pueblo de Israel tenía un pecado que no quería reconocer, que habían confiado más en las alianzas, más en otros Ujú. pueblos, pero habían dejado de confiar en el Dios que es dueño y lo da todo. Entonces, Ujú. lo maravilloso de esta escuela es que Dios, a pesar de que si en los momentos difíciles de nuestra vida, allí donde solo hay lágrimas en nuestros ojos, ahí donde nos sentimos solos y creemos que nadie está de nuestro lado, ahí está Sí. Dios escuchándonos. Nomás Amén, Él así quiere es. que derramemos nuestro corazón, nuestro espíritu y que le permitamos a Él restaurar nuestra vida llena de errores y de pasados que muchas veces solo nos dejan heridas. Él nos quiere restaurar y bendecirnos. Que Dios les bendiga en esta noche. Esta es mi participación, ¿verdad? En esta escuela y espero pues vernos en la próxima lección, en la próxima escuela sabática. Amén. Dios le bendiga, hermano Daniel, por ese Amén. bonito discernimiento que se le ha dado a lo que es este estudio maravilloso, este capítulo 5. Así que sin verdad, antes de despedirnos, le damos gracias Ujú. a todos los espectadores que tuvimos, ¿verdad?, en lo que es esta noche. Eh, Amén. Qué bueno, ¿verdad?, que está siempre personas que tienen siempre la buena voluntad de poder aprender más de la palabra del Señor. Y esto es muy Amén. interesante porque de alguna manera, ¿verdad?, aquellos que andan trabajando, aquellos que van en su carro y no tienen la Ujú. oportunidad de llevar, ¿verdad?, y ir leyendo lo que es la palabra del Señor, tienen esta Amén. dicha de poder también escuchar lo que son estas Ujú. transmisiones de bendición. Así que Dios me los bendiga grandemente a los que están conectados, a los que se conectaron también y a los que estarán Amén. viendo lo que es esta transmisión. Así que Dios me los bendiga Amén. a todos y los esperamos en nuestra próxima transmisión, lo que es el día viernes. Estaremos tocando un tema muy maravilloso, lo que es el bautismo, ¿verdad? ¿Qué significa el bautismo? Y bendiciones vendrán para cada uno de nosotros. Así que Dios le bendiga a mi hermano Daniel y Dios les bendiga a todos en Amén. esta noche. Amén. Dios les bendiga a todos.